Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca, Uxanquiri, Pequinchirina Campi, Ucamalaki, Unidad Educativa Oscar Unzaga de la Vega, Uxanquiri, Yatequirina Campeja, Uñanchaya Huepjewa, Sublevación y Masacre de 1921, Pataca Maranaca, Amtcasina, Ucamalaki, Pataca Gila, Marca Chirinaka, Jihuañaru, Purihuaya Patapata, Aca Uñanchau y Nagaja, Pocanchasuayua, Ministerio de Culturas Toquena, 9 de febrero 2021, Marana. Quiero recapitular la historia de la sublevación y masacre de Jesús de Machaca. Jesús de Machaca, conocido como Marca Rebelde, conocido Jesús de Machaca como Curamancanis, en quechua sería Curamicus, en castellano sería Comecuras. También Jesús de Machaca, conocido Corregidor Cancanis. La historia nos dice, hermano director, hermanas de todo el país, que Jesús de Machaca, antes de la fundación de la República de Bolivia, en 1785, impusieron que en Machaca hay que catequizarlo, hay que evangelizarlo. Por lo tanto, bajo la administración de la Iglesia Católica, el cura que venía desde Caquiaviri, antes llamado Ajauiri, venía a Jesús de Machaca, que antes la novia y el novio, antes de casarse, tenían que presentarse al cura. Y al cura, antes de casarle, decía, 3 meses tiene que estar la novia bajo servidumbre al cura. Y ese le molestó bastante a los machaqueños. Y en 1785, antes de 1921, nuestros abuelos de Jesús de Machaca se rebelaron contra el cura, le agarraron al cura. Todavía ese pueblo constituido en Jonjo Liquiliqui, Culamarca en Jonjo, le pescan al cura y le matan al cura y le comen al cura. Y el cura nunca más ya venía posteriormente para poder seguir practicando esa servidumbre hacia los novios. Y eso es por eso que, hermano director, hermanos, hermanas de todo el país, nos llamamos Comecuras, Curamicus en quechua. Posteriormente aparecen los cargos de corregimiento, que se constituye en el pueblo de Jesús de Machaca el cargo del corregidor, que le seguían su propia estructura política que tenía la administración desde la prefectura, desde la presidencia de la República. Y en Jesús de Machaca prácticamente ha aparecido un cura maldito, yo diría, abusivo a la vez, llamado Luis Estrada. Los hermanos, hermanas machaqueños que iban al pueblo a vender su queso, que iban al pueblo a vender su huevo, que iban al pueblo a vender su carne, les quitaban, gratis no le pagaban, y los hermanos, hermanas comunarios de ese entonces iban al pueblo, les hacían trabajar gratis. Aquel que se rebelaba, no quería trabajar, no quería soltar sus productos, les arrestaban. Y por eso es que, hermano director, hermanos de todo el país, nuestros abuelos por los años 1918, 19, hasta llegar hasta 1920 a 21, se organizaron bajo el liderazgo del Faustino Yanqui, Marcelino Yanqui, Gaspar Asistiri, Blas Jacopa, Gavino Laura, más líderes caciques desde entonces, para rebelarse contra el abuso de poder, contra el abuso del corregidor, contra el abuso de los vecinos de Jesús de Machaca. Y bajo esa organización, bajo ese levantamiento, planifican y dicen, un 12 de marzo de 1921, vamos a acabar con este corregidor. Y los caciques desde entonces recuerdan, nuestros abuelos de 1785, si le han comido al cura, ¿por qué no podemos también matar al corregidor Luis Estrada porque tanto nos abusa? Y planificaron bajo el liderazgo de nuestro cacique Faustino Yanqui, un 12 de marzo del año 1921, se organizan en Aillo Jonjo un grupo de comunarias y comunarios, y en la madrugada del 12 de marzo llegan a Jesús de Machaca. Atacan a la casa del corregidor Luis Estrada, estaba durmiendo, dice, junto a su familia, su esposa, sus hijos seguramente. Otros vecinos todavía estaban durmiendo en la población de Jesús de Machaca, y atacan y le queman su casa, tanto del corregidor y de los vecinos. Y la historia nos dice, hermano director, que el corregidor de ese entonces, Luis Estrada, escapa, agarrado una pistola, llamado también un revólver. Desde ahí había tratado de asesinar a algunos indígenas que estaban en esa lucha, en ese levantamiento. Y les han ofrecido más
a la gente que estaba organizado y decidido de acabar con el corregidor, agarran al corregidor, le meten donde estaba incendiando su casa y le queman al corregidor, le queman a su esposa, le queman a sus hijos, le queman a otros vecinos que eran sus aliados del corregidor. Y la historia nos dice, la madrugada del 12 de marzo de 1921, había 11 cadáveres totalmente calcinados en la plaza principal de Jesús de Machaca. Y otros vecinos escaparon hacia Huaqui, escaparon hacia Ciudad de la Paz para dar parte, en ese entonces, el regimiento Avaroa que estaba acantonado, los militares en Huaqui, el presidente Bautista Saavedra, que había estado de presidencia en la República de Bolivia, y posteriormente, una vez pasado esa sublevación, después de 2 días, un 14 de marzo, llega unos 1000 soldados bajo el liderazgo del capitán Ledesma desde el regimiento Avaroa de Huaqui, llega a Jesús de Machaca y empieza el masacre a nuestros hermanos. Busca primero a los líderes, a los caciques que han organizado esa sublevación, arrestan y a la vez le hacen lo mismo como han hecho nuestros abuelos al corregidor y también a los vecinos. Queremos decir que los soldados que han venido al regimiento Avaroa desde Huaqui, de la misma forma, incendiaron sus casas de los hermanos comunarios, le quitaron sus ganados, y algunos hermanas que participaron en la sublevación, así hayan participado o no hayan participado, de la misma forma fueron castigados, también han sido quemados. La historia nos dice, hermano director, que después del 14 de marzo de 1921 han parecido 118 personas muertas, o sea, han sido masacrados 118 hermanos comunarios de Jesús de Machaca. Y los caciques Faustino Yanqui, Marcelo Yanqui, han sido llevados a la cárcel de San Pedro, que entonces ya había siempre acá en la ciudad de La Paz, y otros caciques han sido buscados, han sido torturados, han sido abusadas y maltratadas. Por eso es que, hermano director, hoy día Jesús de Machaca recuerda los 100 años de la sublevación y masacre. Primero fue la sublevación, que nos hemos sublevado frente a las autoridades contra el abuso del corregidor Luis Estrada, y posteriormente el regimiento Avaroa, a la cabeza del coronel Ledesma, bajo el orden del presidente Bautista Saavedra en ese entonces, nos masacraron a Jesús de Machaca. Por eso es que hoy día Jesús de Machaca rendimos un homenaje a nuestros caudillos, a nuestros caciques de hace 100 años atrás. Quiero subrayar, hermano director, algo importante. 1921, una vez que ha ocurrido en Jesús de Machaca, se ha ido duplicando, triplicando, se ha ido multiplicando los levantamientos de los pueblos indígenas a nivel del Estado boliviano, porque en ese entonces todavía en otras regiones, en misma provincia Ingavi, en otros departamentos del país, todavía había los patrones, había los peones, había los servidumbres, tanto en La Paz, en Cochabamba, también en Oruro, en Potosí, en las provincias, habían los hacendados. Y al escuchar en ese entonces que en Jesús de Machaca ha habido un levantamiento contra las autoridades, han pensado en otras regiones que en Machaca había hacienda. Pero quiero subrayar esta parte, hermano director, que Machaca no era hacienda. No hubo nunca una hacienda en Jesús de Machaca, sino eran las autoridades abusivos. Pero otras regiones entendieron que había hacienda en Jesús de Machaca y se levantaron en Cochabamba, se levantaron en Oruro, se levantaron en Potosí, y constantemente los levantamientos a partir de 1921 y con más fuerza todavía después del Guerra del Chaco de 1933 hasta acabar hasta 1954, donde ha terminado con la mal llamado, yo diría, con reforma agraria, donde nuevamente recuperamos las tierras para los indígenas y originarios de nuestro estado boliviano. Y eso significa, hermano director, hermanos que estamos aquí en el Ministerio de Culturas, que Jesús de Machaca hemos sido los iniciadores, la lucha que hemos empezado para liberarnos de la hacienda. Y Jesús de Machaca nunca ha permitido del abuso, el sometimiento que nos han impuesto la colonización. Hemos siempre estado de pie, hemos siempre estado luchando para que Machaca y para que el Estado boliviano nunca más sea sometido, nunca más sea esclavizado. Y hoy día, hermano director, hermanos, hermanas que estamos aquí, celebramos con honor y con gloria a nuestros caudillos, a nuestros caciques, y Jesús de Machaca siempre estaremos atentos para poder defender nuestro Estado, nuestro proceso de cambio que está llevando nuestro hermano presidente, nuestra hermana ministra,
nuestras autoridades para que nosotros podamos seguir de pie luchando, que a nuestro país nunca más puedan volver a manejarnos la gente que viene desde afuera, nunca más nos vuelvan a someternos, nunca más que nos vuelvan a esclavizarnos. Con esto termino, hermano director, hermano Alchamayco, hermanas autoridades. Para terminar, quiero que me ayuden a decir: Jayaya, la marca rebelde de Jesús de Machaca. Jayaya, Departamento de la Paz. Jayaya, Estado Plurinacional de Bolivia. A orillas del Queyaya, rodeando el templo colonial, existe un pueblo llamado Jesús de Machaca. En este pueblo existe un cura que abusa de todos los habitantes del lugar. Padrecito, ella es. Sí, ella es. Hola, hija. Levantate, hija. Está muy hermosa, muy bonita. Sí, padrecito. Está muy hermosa, hija. Sí, padrecito. Ahora conmigo se va a quedar unos meses conmigo aquí. No, padrecito. No, conmigo se va a quedar aquí. Sí, Yo le voy a padrecito. enseñar Padrecito. muchas cosas. Ven, hijo. Conmigo te vas a quedar. Sí, padrecito. Hijo, escucha. ¿O no quieres que te case? Ya bueno, padrecito. Sí, Valito, sí, padrecito. Sí, Bueno, te comportas bien. sí. Anda, hijo, anda, hijo. Padrecito, Anda, te hijo. cuidas bien, Sí, padrecito. anda. Dios que te Sí, bendiga. padrecito. Ándale. Ven. Vamos a mi cuarto. Yo te voy a enseñar a planchar ropas. Ven, vamos a mi cuarto, vamos. Vamos, ven. En estos tiempos también existe un corregidor, el corregidor Luis Estrada, que abusa de todos los pobladores de Jesús de Machaca. Cada día de feria este va al pueblo para quitarle a todos los pobladores sus productos, le quita incluso lo que ellos no tienen. Ya, a ver, ¿quién va a ir por el quinto? Oye, ¿cómo que está en la casa? ¡Anda a traer! ¡Anda a traer! ¿Y vos? ¿Por qué no traes con el quinto más, pues? Le dije que trae quinto más. Pasan hoy. Acañito, un caquiutrito, cariñito. ¿Y esto qué es? Señor corregidor, este indio ayer estaba vendiendo 2 toros. Ande un patroncito. Ya. Dices que hoy. ¿Dónde está la plata del toro? Ande un carices que un nieto, ande con nada. ¡Anda a trabajar rápido! ¿Verdad te vivís? ¡Anda! ¡Fuera! Ya, a ver. Ellos son. ¿Dónde está el diezmo? Ay, nieto, ya que yo quisiendo ser nieto. ¿Qué me está diciendo? No quieren, dice señor. ¿Cómo que no? Ya hemos quedado bien claro que tienen que traer todo. Ya, silencio. ¡Silencio! Me lo voy a llevar a tu hijo. Va a trabajar para mí hasta que consigas. ¿Entiendes? ¡Ya, llévatelos! Venga, usted, dígame. ¡Ya pues! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Silencio! Abusos por parte del corregidor Luis Estrada y también del cura. Un día los pobladores, cansados de sufrir tanto, decidieron hacer una reunión clandestina encabezada por Faustino y Marcelino Bianchi, nuestros líderes de la época. ¡Kiratanaka Kuyakanaka! ¡Tantaka Zipañani! Tapi balik at kami kilkaw ili kupanagar kilistan ubatcha hacha arupastan tajastan kuna yana nag-aparisto yana sa kupanagam aparisto iwasan nag-kumbi sampir upanaglulastan hila na kulyaganak Wasa sila sinyatan sawa sila tagaselin sila tahotin wasa kumana kakang sita kumana kakana kalau yunat apanya mo ano iwasa ko kamak nater iwasa sila sin hanya sawa Ukaipimbit at ibahin ko na kanada. Ay, tani pa yan niyang markas at sarso si Panyanita na nagmamanaka. Isa ¿Qué les pasa? ¡Suéltame, indios! ¿Qué les pasa, indios? ¡Suéltame! ¡Mira!
Hermanos, hermanas, perdónenme por el daño que les he hecho. Perdónenme. El hijo del corregidor, vestido de chola, había logrado escapar. Le había dado su informe al ejército de Guayaquil. Este le había informado al gobierno, y el gobierno de Saavedra, furioso, había ordenado la muerte de Justino Marcilio Yanqui y todos sus cómplices. Buenos días. Buenos días, capitán de Lesma. Ha llegado un parte informativo del gobierno del presidente Saavedra. Seguimiento. Escuchen. Ha llegado parte informativo del presidente Bautista Saavedra. Tenemos que ir a pacificar a la población de Jesús de Machaca. ¿Entendido, regimiento? A su orden, mi capitán. Al enterarse de esto, Justino y Marcilio Yanqui, desesperados, corrieron de comunidad en comunidad en busca de Ciro, pero todos le negaron el paso por temor a sus vidas. La kanaka. Pampasta sa kinyaniya. Huwag ka panya-panya na ko. Huwag sa panya-panya na ko. Indias, entréganos a Agustín Yanqui o caso contrario van a morir. ¡Entréguenme, India! ¡Soldados! ¡Tráiganme ese indio! ¡Tráiganme al indio! ¡Una caballita! ¡Una! ¡Soldados, apúrense! Antonita, kung narkobawakan ki waya ka paragtasa. Bawakan ki waya paragtasa. Ahora sí, indio, vas a pagar toda la vida en la prisión. Ako takatangin ako na pressure. ¡Péguenlo a ese indio, péguenlo! ¡Péguenlo a ese indio! ¡Péguenlo a ese indio! Ahora vas a pagar toda la vida en prisión. Y así, el regimiento Oro acabó con la vida de más de 100 personas de Jesús de Machaca y por su paso no solo asesinó a personas, sino también robó ganado, robó los productos, violó a varias mujeres y quemaron muchas casas.